somos narcotraficantes. Nosotros producimos, exportamos y vendemos droga. Eso es de lo que el papá de nosotros hace el dinero. Esa es la empresa de nosotros, ¿verdad? No dependemos en absoluto de una extorsión, de un secuestro, de un cobro de piso, nada de eso. Así describía su peligroso oficio uno de los hombres más importantes que operó dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, el conocido comandante Miguel Ángel Fernández, alias el M2. Con esa simple postura, este soldado narco logró dominar con puño de acero las calles de Michoacán, transformando el estado en su sanguinario patio de juegos. En este video queremos repasar sus confesiones más oscuras, para así entender cómo funciona el crimen organizado en esa región. Desde el fusilamiento de cientos de personas inocentes, al soborno de policías e integrantes del gobierno estatal, las tácticas del M2 fueron tan infames como variadas. Comencemos con esta impactante entrega de Militarmente. El cártel Jalisco Nueva Generación nació en 2007 como un comando especializado en la caza y destrucción de los Zetas, una peligrosa organización que utilizaba tácticas militares para amedrentar a sus rivales. Fueron efectivos en su tarea de asesinar a ese infame grupo, logrando reducir la influencia que tenían en el país. Bajo el ala del cártel de Sinaloa, el CJNG creció hasta convertirse en una bestia muy temida, capaz de operar en diversos estados de México. En ese tiempo, de entre sus filas emergió un líder brutal, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien guió a sus sicarios hasta conformar una empresa independiente, capaz de competir con los históricos cárteles aztecas. Para abrirse paso en ese ecosistema ya conformado, optaron por ir al choque directo, disputando a los tiros las plazas de venta, los centros de producción y las rutas de transporte. La forma más efectiva de llevar a cabo esa guerra fue concebir su estructura tal como la de un ejército regular, con comandantes, soldados y todos los roles que puedas imaginar. Así se formaron hombres como Miguel Ángel Fernández, alias el M2. Pero dejemos que el protagonista de este video se presente por sí solo. Can you please introduce yourself, however you want to be identified? Simplemente soy un comandante aquí en la región de Michoacán, comandante aquí del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos apoyando y estamos en la lucha por liberar los pueblos de nosotros. Somos gente de aquí de las áreas y nos interesa pues, seguir haciendo lo que estamos haciendo y terminar con lo que estamos haciendo. Lo que señalaba el M2 no es un detalle menor. Los grupos delictivos suelen presentarse como protectores de los pueblos que conquistan, afirmando que están allí para purgar la zona de rateros, secuestradores y violadores. Pero la realidad es mucho menos heroica. Las organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación son culpables de crímenes igual de graves, transformando las zonas en las que plantan bandera en territorios en guerra, donde la vida humana no tiene ningún tipo de valor. Para dominar una región, los soldados del Mencho deben batirse a duelo con los sicarios de otros frentes, y en medio del fuego cruzado quedan los civiles. Son estos últimos los que por lo general componen gran parte de las víctimas en las balaceras. Para muchos expertos, esta crisis se remonta a las medidas tomadas en diciembre de 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, oficializó la famosa guerra contra el narcotráfico. Se impulsaron operativos masivos en los que participó el ejército, e inicialmente se lograron buenos resultados, pero esa ofensiva tuvo su correspondiente contraataque. Desde las cenizas, varios grupos importantes desbaratados, como la organización Beltrán Leiva, surgieron en nuevas facciones que emplearon métodos cada vez más inhumanos. Desde el punto de vista de los sicarios, transformarse en terroristas salvajes fue un método de supervivencia. En particular, el CJNG ha incurrido en algunos de los negocios más oscuros y perjuiciosos para la sociedad. No solo ganan dinero traficando drogas, sino que también dominan el negocio de la prostitución, en muchos casos empleando a muchachas que han sido reducidas a la esclavitud.
Por otra parte, tienen un rol fundamental en el traslado de migrantes ilegales hacia Estados Unidos. Desgraciadamente, las personas humildes que sueñan con un futuro más próspero se ponen en manos de los hombres del Mencho. Estos delincuentes les cobran sumas importantes y los obligan a colaborar con el trasiego de bienes a través de la frontera. Y ese no es el desenlace más oscuro. También se han registrado fusilamientos masivos de migrantes. Sus cuerpos luego son descartados en fosas comunes a cielo abierto como si su vida no valiese nada. Está claro que el discurso de presentarse como defensores de la ciudadanía es parte de la estrategia de estas organizaciones. El comandante M2 solo replicaba la política de su cártel a la perfección. En realidad todos los enemigos de nosotros nos conocen y saben que nosotros, a mí no puede haber alguien que diga secuestramos, robamos o extorsionamos. Nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos, somos narcotraficantes. Lo que afirma el comandante es fácilmente cuestionable. Está bien estudiado que los cárteles han diversificado sus fuentes de ingreso para evitar la debacle. Si solo se dedicaran al trasiego de drogas, cualquier golpe de la ley o pérdida de plaza frente a la competencia sería una condena de muerte para las organizaciones. Para evitar esto, cada grupo tiene en sus manos una serie de actividades ilícitas que afectan de forma directa a las poblaciones. En ocasiones el clima de violencia que se genera es tal que los habitantes deben mudarse hacia regiones más tranquilas, provocando un infame fenómeno migratorio. Refugiados que deben huir dentro de su propio país. En zonas como Chiapas, hay pueblos enteros que tuvieron que escapar para no ser aniquilados en medio de los combates entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y agrupaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Noreste. Las regiones rurales son especialmente susceptibles, ya que es muy sencillo aislarlas para que no pueda ingresar la policía o el ejército. Los caminos de terracería son bloqueados con vehículos en llamas y algunos sicarios armados vigilando quién ingresa y egresa de la zona. How do you feel about the people who are civilians who live in these areas we're fighting, who've been displaced? We've met some of them. They've had hard lives who've been affected by this battle. Esa es la parte más triste de esta historia. La gente de aquí que no sabe, no entiende por qué estamos peleando, no entiende por qué traemos una arma, no entiende por qué andamos de esta manera. Son los que más, se puede decir, sufren. ¿Por qué? Porque se tienen que ir por ser pariente, por ser amigo. Antes de continuar es necesario conocer un poco más sobre la carrera y las infames hazañas de este referente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Miguel Ángel Fernández se integró a dicho frente hace más de 15 años. Se inició como pistolero y matón, pero su capacidad de liderazgo le permitió ascender en la organización hasta convertirse en jefe de plaza. Tenía a su cargo decenas de sicarios y era uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes. Tanto así que muchas de las estrategias del capo eran primero consultadas y gestionadas con el M2. Estamos hablando de un sujeto que ideó algunas de las ofensivas más sangrientas de la historia mexicana reciente. El 15 de octubre de 2019, su nombre alcanzó gran notoriedad al aparecer entre los principales responsables de un ataque a un equipo de policías que dejó un saldo de 13 oficiales muertos y otros 9 lesionados en el municipio de Aguililla. Fue una emboscada salvaje y sorpresiva. Los sicarios del M2 abrieron fuego con ametralladoras y fusiles de asalto ante un grupo de uniformados que estaban realizando un patrullaje de rutina. La violencia desmedida impactó a todo México, ya que los cuerpos de los fallecidos presentaban decenas de impactos de bala. Fue un fusilamiento prácticamente a quemarropa. En uno de los audios desgrabados por las autoridades, se escucha a Miguel Ángel Fernández dar la orden a los sicarios de asesinar a los policías, así como de dejar los narcomensajes en la escena de la matanza. Uno de los carteles decía lo siguiente: a todos los policías michoacanos lacras que apoyen los templarios, viagras, troyanos y chocomiles de Tepeque, se los cargará la verga. Atentamente, CJNG. Estaba claro que la matanza había sido simplemente una demostración de poder,
reivindicando que quien mandaba en Aguililla era el Frente de las Cuatro Letras. Esto no es un detalle menor. Esa comunidad es la tierra natal del antes mencionado Nemesio Oseguera Cervantes, y como todo buen capo narco, el Mencho disfruta controlar su terruño. Esto es lo que el M2 tenía para decir de su jefe y los códigos morales con los que operaba el CJNG. Yo sé quién es mi patrón, señor Don Mencho, una persona muy honorable y las personas que lo conocen saben la calidad de persona que es. Ellos no son gente, nosotros somos gente que vamos a actuar en contra de una persona civil, de una persona inocente. Eso está en contra de los órdenes que traemos y en contra de los mismos principios que yo tengo. Si yo no pensara de la forma que yo pienso, yo no perteneciera o no fuera parte de este cartel. Nuevamente, palabras bonitas para ocultar el hecho de que las organizaciones narcos son el principal enemigo de la seguridad pública. Y día a día son los hacedores de algunos de los crímenes más brutales de los que se tenga registro. No por nada la Administración de Control de Drogas, o DEA según sus siglas en inglés, ofrece una recompensa de $10 millones para la persona que brinde datos cruciales en la aprehensión del Mencho. No solo eso, sino que muchos representantes del Frente Republicano han calificado al CJNG como una entidad terrorista. Detrás de esas polémicas declaraciones se esconde la intención de que el gobierno de los Estados Unidos participe de forma directa y activa en la captura de sujetos como Nemesio Oseguera Cervantes y el M2. Como parte de las acciones en contra del narcotraficante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos sancionó el jueves 30 de noviembre de 2023 a 3 individuos y a 13 compañías ligadas directa o indirectamente a los fraudes encabezados por el CJNG. De esa manera se golpeó a la organización en donde más le duele, sus finanzas. Pese a que hay millones de dólares de por medio, el M2 tenía una visión idílica sobre el futuro de Michoacán y de todo el territorio azteca. Espero que Michoacán en 15 años se encuentre liberado de todo esto. Yo quisiera en 15 años poder venir y no tener que portar una arma, poder venir con mi familia. Tengo 4 hijos que no los tengo aquí, ¿verdad? En 15 años quisiera poder venir con ellos y andar por estos lugares sin necesidad de traer gente armada conmigo ni yo portar un arma tampoco. Y sabemos que en esto andamos y si morimos en esto, pues sabemos que lo hacemos por algo que vale la pena. Pese a todas esas esperanzas, el desenlace de este comandante narco fue acorde a su violenta vida. El 29 de enero de 2022, Miguel Ángel Fernández y su gente fueron sorprendidos por una repentina emboscada llevada a cabo por el ejército mexicano en El Aguaje, una comunidad del municipio de Aguililla. No era casualidad ni una falta de fortuna por parte del criminal. Las autoridades lo habían seguido de cerca durante casi un año, esperando el momento justo para atacar. El resultado fue devastador. Los sicarios del M2 trataron de repeler el fuego de las tropas castrenses, pero al cabo de unos minutos quedó claro que la única forma de sobrevivir era escapando. En la huida dejaron detrás a varios operadores, entre ellos a su histórico jefe. El cuerpo de Miguel Ángel Fernández fue encontrado al cabo de varios días. Su carne estaba putrefacta y fue identificado por su vestimenta, su joyería y algunos detalles de su fisonomía. De acuerdo con el informe oficial de la autopsia, presentaba una herida en el tórax producida por penetración de proyectil de arma de fuego. Increíblemente, luego del impacto, el hombre caminó casi 1 kilómetro en búsqueda de seguridad, pero no logró encontrar a sus compañeros. Sus energías se acabaron y terminó sucumbiendo ante el balazo en el mismo lugar donde más tarde sería hallado por las autoridades. Después de los exámenes correspondientes, los restos fueron entregados a sus familiares, quienes se despidieron del comandante a través de posteos en redes sociales. Pero como en toda buena historia de acción, hay un final con intriga y sospechas. A casi un año del informe oficial, aún circulan rumores que sugieren que el M2 en realidad no habría muerto y que el cuerpo encontrado pertenecería a alguien más. De ser esto cierto, el peligroso criminal podría haber cumplido su sueño de pasar al anonimato y transitar las calles de Michoacán sin necesidad de contar con un ejército personal. Sin embargo, no hay datos contundentes que sustenten dicha versión.
La guerra, usted sabe que son puras batallas, la guerra nunca se acaba. Las palabras del M2 resuenan como una amenaza desde la tumba. El legado de este criminal aún puede sentirse en las células que organizó y con las que controló gran parte del territorio mexicano. Estos hombres hablan de la guerra como si se tratara de una cruzada moral contra un enemigo que busca destruir México. En realidad son refriegas internas entre criminales que buscan dominar un negocio ilícito a cualquier costo. Claro, el cártel Jalisco Nueva Generación no está solo en sus intentos por dominar el trasiego de estupefacientes. Desde su aparición, han surgido fuerzas nuevas que buscan debilitar a la organización del Mencho. Una de estas son los Cárteles Unidos. También conocida como La Resistencia, fue una asociación criminal mexicana creada en 2010 con el objetivo de evitar el crecimiento de los Zetas en Michoacán. Era una suerte de sindicato conjunto aunado con un propósito en común. Estaba compuesto por miembros de Tepalcatepec, los Viagras, el Frente de Sinaloa, la familia michoacana, Cártel del Golfo y los Caballeros Templarios. Si bien lograron su objetivo inicial, al poco tiempo emergió un nuevo contrincante al cual debían aniquilar, el CJNG. Escuchemos cómo un integrante de Cárteles Unidos describe la presencia de los hombres del Mencho y sus efectos colaterales en la comunidad. De un año para acá, fíjese cómo el Aguaje se convirtió en un pueblo fantasma. Las casas pues, ya no son las mismas, todas están balaceadas. Antes aquí es donde estaban los Jaliscos. Esto era la barricada de ellos, todo esto. ¿Ah? A medida que la agrupación de Jalisco envió más tropas, también aumentaron significativamente las actividades armadas de Cárteles Unidos, no solo en Michoacán, sino también en otros estados limítrofes. Lo increíble es que si bien se reivindican como enemigos de la violencia del Mencho, estos sicarios han sido responsables de matanzas semejantes, sembrando el miedo entre la población civil. Entonces llegan las camionetas, incluso llegó un monstruo de ellos, se estacionó enfrente, abren la puerta y se meten. Sacan toda la familia y la hincan aquí. How many people were fighting here? Aquí ellos tenían, quizás, no lo sé, pero quizás aquí tenían unos 20 pistoleros. El ataque a la familia que acabas de escuchar no fue un asalto aislado. En los últimos años las balaceras se hicieron moneda corriente. Pero a pesar de eso nunca deja de ser aterradora la proximidad de un nuevo enfrentamiento, como lo ocurrido el 31 de agosto del 2019. Un combate entre miembros de Cárteles Unidos y autodefensas campesinas que dejó como saldo 9 muertos y 11 heridos en el municipio de Tepalcatepec. Luego se reportaron bloqueos con vehículos en llamas a la entrada de la cabecera municipal, lo que impidió el ingreso de vehículos policiales y ambulancias. Según testigos, los sicarios de la Alianza usaron fusiles Barrett M82, siendo uno de los enfrentamientos más cruentos en la región. Otros ejemplos del aumento de la presencia narco fueron una serie de videos publicados en noviembre de 2019, cuando 200 sicarios de Cárteles Unidos filmaron su arribo al municipio de Villagrán. Eran un refuerzo para el cártel de Santa Rosa de Lima en su lucha contra el CJNG. A continuación, veremos algunos registros de balaceras protagonizadas por esta alianza en su interminable lucha contra el CJNG. Si viéramos estos videos sin ningún tipo de contexto, sería imposible diferenciar a estos supuestos paladines de la justicia de los criminales del Mencho. Los Cárteles Unidos emplean las mismas tácticas, los mismos recursos salvajes e incluso el mismo tipo de armamento. Cuentan con camionetas blindadas de forma casera que sirven como tanques urbanos capaces de resistir el fuego de ametralladoras ligeras o rifles. Además utilizan drones para el lanzamiento de explosivos artesanales pero de alto poder destructivo. Como si fuera poco, también cuentan con piezas de gran nivel como los rifles Barrett M82 calibre .50, una bestia que puede penetrar superficies sólidas como motores, escudos, paredes y por supuesto, volar en pedazos a una persona.
Ese arsenal los posiciona como una entidad peligrosa, pero según sus integrantes, cuentan con el visto bueno del gobierno para llevar a cabo su guerra contra el Mencho. ¿Dónde está el gobierno y los militares? ¿Por qué ellos no ayudan con esta guerra? Sí ayudan. Sí ayudan, ¿cómo no? Han agarrado muchos Jaliscos aquí también, pero no es suficiente, la verdad. Si bien este sujeto es un narrador poco confiable, hay algunas verdades en su discurso. Los esfuerzos del gobierno y del ejército son totalmente insuficientes a la hora de desarticular a imperios como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual analizamos en la primera mitad de este video. Desde que el Estado mexicano emprendió la famosa y polémica guerra contra el narco, los resultados han sido magros, por no decir decepcionantes. Por cada capo o soldado atrapado, surgen otros 10 que toman su lugar. Lo más preocupante es que a nivel material, estos bandidos cuentan con armamento superior, incluso visten equipo táctico y chalecos antibala para protegerlos durante los enfrentamientos. Muchos expertos afirman que Cárteles Unidos es una fuerza extinta, que en el año 2023 diversas capturas y asesinatos de referentes pusieron un punto final a esta suerte de resistencia criminal. Aún así, su disolución parece haber dado lugar al surgimiento de nuevas células que buscan continuar con su legado, guerreando en las calles de Michoacán y otros estados limítrofes. Antes de cerrar este video, queremos sumar a este panorama una perspectiva fundamental que hasta el momento había quedado por fuera. Nos referimos a la población civil, a esas personas que sufren en carne propia el tormento de convivir con sicarios dispuestos a todo con tal de ganar una nueva plaza para sus negocios. Se trata de gente sencilla que no quiere venganza ni retribución, solo vivir en paz. No necesitamos vender ni cocaína, ni marihuana, ni cristal, ni ningún tipo de droga sintética. Lo que sí hay la necesidad es de la seguridad. Y lo que le exigimos al gobierno y le exigimos a los mandos de gobierno es seguridad. Yo tengo 7 años con un rifle colgado. Estoy hasta aquí. Estoy enfadado, pero si lo suelto me matan. Ir a todos lados armados a la espera de un combate contra criminales no es una forma sana de vivir. La violencia narco ha transformado a simples campesinos en soldados no conscriptos en una guerra sin cuartel. Esto es fomentado desde ambos bandos, mientras el ejército regular intenta contener la avanzada de los sicarios a como dé lugar. El panorama no es para nada positivo y las herramientas para solucionar esa crisis parecen ser insuficientes. Desde nuestro canal, esperamos que el futuro depare paz y tranquilidad para el pueblo mexicano. Como cierre a este análisis, queremos dejarte con una frase de un civil que, por ironías del destino, repite una frase dicha en este mismo video por el comandante M2. Las guerras nunca se acaban. Me siento yo tranquilo cuando toda la gente que nos juntamos y decimos, hay que darle para adelante, me anima. Nosotros no preguntamos casi nada, y a nosotros nomás nos mandan y vayan por uno, vayan por 2, vayan por fulano y tráiganmelo vivo o muerto, como ellos lo pidan, y pues tenemos que obedecer. Acabas de escuchar al Güero, uno de los sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y oscura de todo México. El imperio de dolor y sangre, forjado en los años 90 por Joaquín El Chapo Guzmán, se sostiene con los increíbles sacrificios de sus integrantes, quienes día a día llevan a cabo atrocidades en nombre del grupo delictivo. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte a un viaje exclusivo al corazón de toda esa violencia, para conocer en carne propia cómo se vive, se lucha y se muere dentro del Cártel de Sinaloa. Prepárate para un video repleto de historias trágicas y balaceras dignas de las mejores películas de acción.
Desde hace décadas, el estado de Sinaloa es uno de los epicentros mundiales en cuanto a producción de narcóticos en su fase más primaria, como puede ser la planta de marihuana o la amapola utilizada para la heroína. Ese territorio de campesinos y tierra virgen, alejada de la mirada de la ley, fue una zona fértil para el surgimiento de numerosas bandas delictivas que fueron creciendo en alcance y brutalidad. A finales de los 70, un joven llamado Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a trabajar en las plantaciones. Fue ascendiendo en las filas de numerosas organizaciones hasta que a finales de los 80 decidió tomar las riendas de su destino. Junto a unos pocos socios, fundó el Cártel de Sinaloa o CDS, un grupo que se convertiría en el mayor frente delictivo del planeta. Hoy en día la empresa de El Chapo es un imperio brutal que controla numerosas rutas que unen todo México con los consumidores estadounidenses. A diferencia de los viejos frentes narcocolombianos de los años 90, este grupo mexicano no está interesado en dominar el sistema de distribución. Simplemente se limita a cobrar cuotas a criminales locales que se encargan del menudeo. Además cuenta con un ejército de sicarios bien armados y entrenados para defender con su vida los territorios controlados por el CDS. Uno de esos peligrosos asesinos es El Güero, un sádico operador sinaloense que desde adolescente estuvo ligado al mundo del narcotráfico hasta convertirse en pistolero. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste a uno? ¿Cuándo fue la última vez? Muy buena pregunta. Fue hace días, hace poco, 3x1. Para jóvenes como El Güero, la muerte es algo completamente cotidiano. Él solo sigue órdenes. Le dan un nombre, un lugar y ejecuta. Los cuerpos que deja en el camino no tienen ningún peso sobre su conciencia. Ni tampoco le afecta la posibilidad concreta de ser abatido durante una misión. Pero para llegar hasta la posición en la que se encuentra este pistolero, primero es necesario pasar un largo y peligroso proceso de selección. Los cárteles importantes como el de Sinaloa, con presencia no solo en México sino también en varios países de la región, necesitan una renovación constante de sus tropas. Es que muchos de sus operadores fallecen a diario o son atrapados por la ley. Es un ciclo de constante cambio y crecimiento. Para sostener ese flujo es fundamental reclutar a posibles sicarios desde temprana edad. Por lo general, las organizaciones criminales se enfocan en comunidades empobrecidas y marginadas, donde no hay oportunidades laborales reales. De esa manera, los jefes de plaza, es decir, los representantes regionales de mayor jerarquía dentro del cártel, hacen promesas fantásticas a las mentes crédulas de los jóvenes. Dinero, ropa, automóviles, mujeres y casas lujosas. Todo esto les espera en el futuro si se unen al negocio del narcotráfico. Lo que no les aclaran es que es un mercado brutal donde cada día cientos de personas son acribilladas a sangre fría. Probablemente muchos de esos muchachos reclutados conozcan la muerte antes que la adultez. Por lo general, el trabajo dentro del cártel de Sinaloa empieza en las calles, vigilando las actividades de la policía y el enemigo. Una vez que el joven recluta prueba su valor, es incluido en el sistema de venta y trasiego de narcóticos. En ese momento es entrenado en los múltiples ranchos de preparación con los que cuenta el CDS. Estos son espacios destinados para que los pistoleros se familiaricen con los rifles y ametralladoras que les proporciona la organización. Y vaya que cuentan con un arsenal imponente. Esta, pues de 90 tiros, estos 90 tiros se van en menos de un minuto. Ni el gobierno trae estas armas. La pieza sobre la cual alardea el Güero es un rifle con un tambor acondicionado para ocupar más cantidad de cartuchos que un armamento regular.
Esto permite tener mayor autonomía a la hora de combatir en una balacera, más aún si se trata de un arma automática con gran cadencia de fuego, la cual consume toda la munición con rapidez. Este tipo de plataformas de grado militar son el principal motivo por el cual los sicarios del Cártel de Sinaloa han logrado imponerse por sobre las autoridades, ya sean policiales o integrantes del Ejército de México. Si combinamos la locura y osadía de los pistoleros con la abundancia de armamento de alto poder destructivo, el resultado es catastrófico. Pues unas ya la traemos con nombres, ya van destinadas. Y este es para otro hombre que está destinada y este es para otro. Y aquella dice etcétera porque es para cualquiera, pues no tiene un nombre en especial. Si bien cada una de esas balas tiene nombre y apellido, lo cierto es que los cartuchos no respetan la voluntad del hombre. La munición desconoce de identidades, afiliaciones criminales o políticas. Si se desvía de su trayectoria, es capaz de volarle la cabeza en pedazos a un simple vecino, cuyo único pecado fue transitar el lugar incorrecto en el momento equivocado. Pero a hombres como el Güero no les importa si el fallecimiento de habitantes de Sinaloa es un efecto colateral de esos tiroteos. Lo importante es cumplir las órdenes de sus superiores, sosteniendo el dominio de las plazas y las rutas de transporte de drogas. A continuación veremos a qué tipo de desastres se enfrentan a diario los vecinos de estas regiones tan afectadas por el terror del narcotráfico. El video que acabamos de ver ocurrió en Culiacán, una de las ciudades más conflictivas de todo el estado de Sinaloa. En este material se puede ver a un vehículo policial siendo regado por el plomo de los sicarios. Al cabo de unos segundos atraviesa la calle a toda velocidad una de las tantas camionetas blindadas con las que opera el Frente Narco. Se trata de carros reforzados con placas de metal y con armamento de alto poder destructivo emplazado en la parte posterior. De esa manera, un simple automóvil de uso civil se transforma en una suerte de tanque de guerra, ideal para este tipo de enfrentamientos urbanos con las fuerzas de seguridad. La sinfonía de disparos de gran calibre es la música a la cual se acostumbraron los habitantes de esta región. Ya aceptaron que se encuentran en el ojo de la tormenta y que sus vidas están en constante peligro debido a los intereses oscuros de capos y sicarios. Los vecinos tienen bien en claro que los cárteles no son simples pandillas armadas con muchos pistoleros, sino que son empresas gigantescas de gran alcance y ganancias que exceden los cientos de millones de dólares. Esos billetes son empleados no solo para surtir el poderoso arsenal de asesinos como el Güero, sino también para comprar los favores de políticos y policías que hacen caso omiso a los crímenes del Cártel de Sinaloa. El soborno es una de las estrategias más utilizadas por el frente fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. Desde los años 90 su grupo ha combinado la violencia extrema con el pago de altas sumas de dinero a importantes autoridades. De esta forma, el cártel se transformó en un socio indispensable para las actividades de múltiples políticos de gran envergadura. Las putrefactas raíces de este imperio de cocaína se han expandido hasta cubrir todo México, convirtiéndose en la principal amenaza a la seguridad pública. Es por eso que la gente opina que no hay escape de la violencia narco. El terror está presente en cada esquina a toda hora. Ni siquiera Luz, una curandera y bruja sinaloense, puede escapar del yugo del Chapo y sus secuaces. Es una obligación porque si no lo hago me amenazan, que van a matar a mis hijos. Entonces yo lo hago por miedo, no porque yo quiera. Pero ya estamos adentro, no podemos salir, porque sabemos de más. Nombres, quiénes, tenientes, políticos, entonces no nos dejan.
Al mismo tiempo que son brutales, los sicarios también son muy creyentes y supersticiosos. Es por eso que piden favores a Luz para que la buena fortuna los acompañe en su próximo operativo. Le rezan a la Santa Muerte, la huesuda, dejando ofrendas como cigarros caros, balas y licor, con la esperanza de que esos regalos sean suficientes para evitar un fallecimiento brutal y doloroso. Aún así, no hay oración que detenga el filo de un machete o el rafagazo de una ametralladora. Vienen cuando van a levantar vuelos de cocaína, de mota, que llega a la frontera, de la frontera para adentro. Entonces vienen a que yo les ayude. A eso vienen, o que los proteja porque los quieren matar. En los últimos años apareció en el mercado una nueva sustancia que cambió de forma radical el funcionamiento no solo del cártel de Sinaloa, sino de todo el ecosistema delictivo de México y Estados Unidos. Nos referimos al fentanilo, ese analgésico narcótico también conocido como opioide, cuyo efecto consiste en cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Tiene una potencia similar a la morfina y un altísimo índice de adicción, transformando a sus consumidores en zombies totalmente aislados de la realidad en muy poco tiempo. El consumo de esta droga sintética se considera epidémico en Estados Unidos, donde ciudades enteras fueron azotadas por esta sustancia. La sobredosis de fentanilo es letal y ya ha causado la muerte de miles de personas en un periodo increíblemente breve. Es por eso que Washington ha tomado cartas en el asunto al considerar su venta como una verdadera crisis sanitaria. Si te preguntas de dónde proviene esa droga tan fuerte y peligrosa, la respuesta también se encuentra en las zonas más recónditas de Sinaloa. El fentanilo ahorita tiene mucha demanda. Le encantan a los gringos, les fascinan. Son como dulce para ellos. Pero la gente es bien golosa y se come hasta 2, 3 y es cuando le da la sobredosis y se muere. No siente culpa porque pues nadie la obliga a que las compren. Uno lo que quiere es dinero. Al igual que cuando se refiere a las balaceras y los fallecimientos accidentales que se producen en esos enfrentamientos, este sicario no tiene ningún tipo de remordimiento sobre el daño que causa el trasiego de drogas sintéticas altamente adictivas. El único peligro concreto que estos criminales sienten es respecto al aumento de la participación de Estados Unidos en los operativos antidroga que se llevan a cabo en territorio mexicano. La cantidad brutal de muertes producidas por el fentanilo han transformado al tema en debate nacional. Muchos políticos norteamericanos proponen una intervención directa o al menos una colaboración cercana entre agencias como la DEA o Administración de Control de Drogas con las fuerzas de seguridad aztecas. Esa potencial alianza podría traer graves problemas para el cártel de Sinaloa. Por el momento, las organizaciones narcomexicanas se limitan a producir la sustancia y venderla de forma exclusiva al otro lado de la frontera, ya que quieren evitar que la población local se infecte con esa droga tan poderosa. Escuchemos las palabras de un importante jefe de plaza sinaloense explicando las brutales medidas de control que ha adoptado el cártel. Que no se vende ni que sea un gramo aquí. Todo realmente a la frontera para adentro. Así es porque tienen miedo a morir si hacen que los que les pasa si no obedece. Te dicen 2 veces y si no haces caso a la tercera, 2, 3 veces, si no acaba la tercera, te dan para abajo. Es tan sencillo como eso. Quien se atreva a comercializar fentanilo será sujeto a una de las clásicas ejecuciones narco. Los sicarios no son simples asesinos que se cargan a una persona de un balazo en la cabeza cuando la víctima menos lo espera. Todo lo contrario. Parte de su trabajo es enviar un mensaje mediante la violencia. Para lograrlo es necesario que cada muerte tenga un peso simbólico importante, ya sea mediante lo grotesco del crimen o a través de filmaciones que dejan un sórdido registro de cada segundo de esa ejecución. En México, lamentablemente, son comunes los casos de mutilación, de decapitación,
e incluso personas calcinadas que fueron prendidas fuego aún estando con vida. Los gritos de dolor se mezclan con el repugnante crepitar de la carne ardiendo. Suena como una salvaje tortura medieval, pero son solo algunos de los métodos cruentos que utilizan estos criminales para dar una advertencia clara. Si no sigues las reglas, este será tu terrible destino. Se requiere de una mente perversa y una voluntad muy particular para llevar a cabo ese tipo de acciones. Muchos expertos aseguran que los sicarios suelen tener rasgos psicopáticos y que la temprana exposición a la violencia extrema termina desensibilizándolos ante el dolor ajeno. En cualquier caso, son seres sin compasión ni remordimiento, capaces de ejecutar las órdenes más sombrías que puedas imaginar. Aún así, estos asesinos se encuentran entre la élite social de muchas comunidades, y las jóvenes ven a esos pistoleros como referentes y potenciales parejas para poder avanzar económicamente en la vida. Tú sabes que un chavo es narco y torturando o matando, pero a ti te trata bien. ¿Estás disponible para estar con una persona así? Sí. Creo que a la mujer le encanta la adrenalina, le encanta el riesgo. La respuesta que dio la muchacha es la misma que darían tantas otras jóvenes mexicanas. Y este fenómeno está ligado a las mismas causas que provocan que muchísimos niños se unan al negocio del narcotráfico. La carencia de oportunidades, la falta de crecimiento y las promesas de un futuro lujoso inmediato son tentaciones que terminan corrompiendo las mentes de miles de chicas del estado de Sinaloa. Su anhelo más grande es transformarse en esposas de criminales poderosos que puedan darles una vida de élite, con casas, carros y joyas muy caras. Sin embargo, la realidad es mucho más cruenta y dificultosa que ese sueño de novela. Estar en pareja con un sicario equivale a compartir la vida con un psicópata asesino acostumbrado a derramar sangre de inocentes. Es esperable que una persona con esas características pueda tener arranques de violencia que afecten su vida privada. Pero ese no es el único riesgo. Los operadores del cártel de Sinaloa tienen enemigos en cada esquina, ya sean oficiales de la ley o sicarios de frentes competidores que buscan eliminarlos del juego. Es por eso que tantas novias narco han sido golpeadas e incluso acribilladas por relacionarse con ese mundo sombrío que infecta a todo lo que se aproxima a él. Hoy en día existen cientos de grupos que compiten por el poder y el dominio del trasiego de narcóticos, y si bien pocos de ellos pueden competir de igual a igual con el CDS, aún así todos presentan desafíos. Por ejemplo, entre los enemigos más encarnizados de las tropas sinaloenses se encuentran los Viagras, un grupo criminal oriundo de Michoacán activo desde 2014 y conducido por un capo conocido como Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo. En un nivel más alto podemos destacar al cártel Jalisco Nueva Generación, el segundo más importante de México, fundado y liderado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Todas estas enemistades dan como resultado enfrentamientos como el que veremos a continuación. El registro que acabamos de ver fue tomado en la ciudad sinaloense de Navolato, ubicada a 34 kilómetros de Culiacán, uno de los puntos más conflictivos de todo el país. Esta clase de balaceras son moneda corriente y han pasado a definir la cotidianeidad de las personas comunes y corrientes, quienes son las principales víctimas y rehenes de esta crisis de seguridad provocada por el narcotráfico. La vida como operador del cártel de Sinaloa es una existencia repleta de contrastes. Por un lado tiene la ganancia fácil de dinero,
los lujos cotidianos, los autos importados y las mujeres bellas que buscan la compañía de un sicario de alto nivel. Pero lo que para ellos significa tocar el cielo con las manos se equilibra con un auténtico infierno. Del otro lado deben lidiar con que cada jornada puede ser la última, ya sea por las salvajes balaceras o por los operativos policiales que buscan desbaratar la organización. En el caso de los sicarios, el peor destino posible es caer en manos del enemigo, ya que entonces pueden estar seguros de que les espera una muerte lenta, tortuosa y repleta de humillaciones. Estos son los temibles Zetas, el cártel más sanguinario que alguna vez pisó México. Su nombre ya es sinónimo de brutalidad y de ejecuciones medievales que buscan horrorizar al enemigo. Y si bien hace tiempo no son los líderes del negocio, la cantidad de sangre que han derramado jamás podrá limpiarse en el suelo mexicano. En este nuevo video de Militarmente te proponemos viajar al corazón de la bestia para conocer desde dentro cómo funcionaba esta agrupación, cuáles fueron sus crímenes más inhumanos y cómo marcaron con fuego y crueldad la historia reciente del país. Comencemos con una entrega tan violenta como horripilante. El nacimiento de los Zetas es una oscura leyenda que marca lo peor en la historia del narcotráfico mexicano. A finales de los años 90, un grupo de desertores del ejército azteca, muchos de ellos operadores pertenecientes al antiguo Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o GAFE, se reunieron para conformar una banda de mercenarios. Los militares pusieron su entrenamiento y conocimiento al servicio del Cártel del Golfo, la agrupación criminal más antigua del país, que en aquella época se encontraba en plena renovación para seguirle el ritmo a los nuevos frentes delictivos. Los ex-GAFE fueron puestos a cargo de Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del CDG, y pasaron a ser conocidos como los Zetas. Su principal referente fue Heriberto Lascano Lascano, una figura violenta y salvaje que convirtió a un grupo de desertores en el comando criminal más sanguinario del planeta. Lascano también pertenecía al mundo militar. Él inició como un soldado de infantería y para mayo de 1997 fue dado de alta en la entonces Procuraduría General de la República. Irónicamente, aquel ascenso tenía la finalidad de fortalecer las acciones contra el crimen organizado. Finalmente, en 1998, abandonó definitivamente su carrera militar para incursionar en el narcotráfico con los antes mencionados Zetas. Al ser consultado por el nombre de la pandilla, Lascano explicó que era un mensaje para sus rivales, ya que después de la Z no hay nada. Más claro, imposible. También eran conocidos como el Cártel de la Última Letra, y sus miembros se identificaban con la inicial Z seguida de un número, como en el caso de Heriberto Lascano Lascano, cuyo alias era Z3. Para el año 2005, el Buró Federal de Investigaciones identificaba a los Zetas como un grupo paramilitar conformado por más de 300 miembros sanguinarios, quienes contaban con un entrenamiento especial para cometer todo tipo de atrocidades. Los sicarios aplicaban su conocimiento en tácticas antiterroristas para amedrentar a los pistoleros de otras bandas. La tortura, la mutilación y el despellejamiento comenzaron a ser moneda corriente en las calles mexicanas, lo que provocó un aumento radical en la violencia y el recrudecimiento en las guerras internas. A continuación escucharemos el testimonio de un asesino de este frente infame, conocido como el Z13. El joven de solo 27 años fue detenido en 2011 e interrogado sobre el funcionamiento del cártel. Me dijiste que eras sicario, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos homicidios llevas? 3. Con los que participaron. ¿Mande? ¿Cuándo fueron esos? Esos fueron... ¿Qué tiempo? A los primeros de este mes, ¿cómo se llama? Del mes de enero. ¿Quiénes son los muertos?
Eran nombres, no sé, eran personas que andaban infiltradas ahí en la ciudad buscando puntos. ¿De dónde son ellos? Deben de ser de acá, de la gente del Chapo Guzmán. Como verás, en aquel entonces había una dura rivalidad entre los Zetas y el cártel de Sinaloa. En esa época el Chapo Guzmán estaba en libertad y buscaba eliminar a toda la competencia. Uno de sus enemigos más duros fueron estos sicarios de origen militar. Los asesinos Zetas cazaron a los vendedores y pistoleros de Sinaloa en diversos puntos de México, buscando disminuir su influencia y arrebatarles sus plazas de comercio de narcóticos. Años después de la captura y extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos, los Zetas se constituyeron como organización independiente y empezaron a ganar terreno, en especial en el norte de México. Esa zona era ideal ya que permitía controlar la frontera con el país del tío Sam. Quien maneja esa región tiene ganancias aseguradas, fruto del traslado de droga. El rápido éxito de la organización se debió en buena parte a los crueles métodos que adoptaron. Fueron los primeros en usar la decapitación para ejecutar a sus enemigos. Al tiempo que crecían, empezaron a absorber diversos grupos criminales en varias regiones y a ampliar su portafolio a una veintena de actividades ilícitas, que iban desde el contrabando de cigarrillos hasta la trata de personas, pasando por el narcotráfico. Una de sus principales fuentes de ingreso fue el secuestro extorsivo de personas en Tamaulipas, donde plantaron bandera durante años. Los sicarios simplemente irrumpían en la propiedad de alguna familia que consideraban un buen objetivo, se llevaban a varias personas y luego demandaban un rescate exorbitante. Por lo general el monto era abonado, ya sea total o parcialmente, pero rara vez los rehenes volvían a ver la luz del sol. Casi siempre eran ejecutados de forma salvaje después de torturas y mutilaciones innecesarias, solo para saciar la sed de sangre de los sicarios. Lo más abominable es que causaron tal masacre en la región que tuvieron que crear nuevos métodos para deshacerse de los cuerpos sin vida que dejaban tras su paso. Es por eso que incorporaron el uso de gasoil y químicos para cocinar a sus víctimas. Literalmente derretían a las personas para luego dispersar lo poco que quedaba de ellas en las afueras de Tamaulipas. A continuación escucharemos el testimonio de Perla Moreno, quien estuvo en cautiverio junto a su familia y vio todos estos horrores en primera persona. Vivimos 7 días en cautiverio, así totalmente a la intemperie, sin comer, sin agua. Fueron maltratos, fueron golpes, nos quemaban las piernas con un bat, los calentaban en lumbre que ellos tenían y nos ponían el bat caliente si nosotros nos movíamos en las noches. Perla fue secuestrada junto a tíos, primos y hermanos. Los Zetas los transportaron hasta una región alejada de Tamaulipas, donde les aseguraron que una vez pagado su rescate, iban a poder regresar en paz. Al cabo de algunos días el dinero no llegaba, puesto que no se trataba de una familia acaudalada. El siguiente plan fue pedirles las escrituras de casas y automóviles a cambio de la liberación, pero esto era demasiado problemático para los asesinos. Fue entonces que demostraron su furia haciendo a toda la familia testigo de un espectáculo tan sádico como inhumano. En ese momento arrodillan a mi tío y le ponen la cabeza en ese tronco. Y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. O sea, qué le hicieron, cómo lo mataron. Al momento que hacen el primer hachazo que le dieron a mi tío en ese momento, mi cuerpo se puso caliente de pies a cabeza, me quedé sorda, no escuchaba nada, no podía hablar, mi lengua se puso dura, tenía mucho miedo. Afortunadamente, la mujer pudo salir de la parálisis generada por el shock de ver a su tío siendo desmembrado. Ella atacó a uno de sus captores, lo que provocó que el resto de la familia hiciera lo mismo. Al tratarse de un grupo grande de rehenes, pudieron golpear a varios sicarios y escapar, aunque la balacera y la persecución duró varias horas. Hoy en día, Perla relata lo vivido buscando mantener la memoria no solo de su tío, sino de los miles que fueron secuestrados, desnudados y cocinados en las afueras de Tamaulipas, donde el suelo tiene tantos huesos como tierra gracias a los Zetas.
Lo que los diferenció del resto de los sicarios fue que no solo eran comandos altamente entrenados, sino que operaban como una empresa de mercenarios con una estructura horizontal, ranchos de preparación táctica y un sistema de comunicación a lo largo del Golfo de México. El reclutamiento de nuevos elementos no era diferente al de otros grupos. Básicamente apuntaban a seducir con dinero y poder a jóvenes marginales sin otra salida laboral. Te dan una pistola y te hacen creer que tienes poder, pero esa pistola nada más te hace, pues hoy en día me doy cuenta, ¿no?, que nos ayuda a arrebatar las vidas de otras personas, ¿no? De una forma u otra, le dispares o no, estás arrebatando los sueños, los mil cosas que tienen otras personas, ¿no? Destruye uno familias completas. Lo que seguía era un entrenamiento duro en el que se le transmitían todos los conocimientos de uso de armas de fuego de alto calibre. Pero lo fundamental no era enseñarles a disparar, sino a ser bestias sin escrúpulos. Lo más horripilante del reclutamiento Z es que incluía numerosos rituales de iniciación, en los que se ponía a prueba a los ingresantes. Ya sea devorando carne humana de enemigos fallecidos, o llevando a cabo el desmembramiento de otras personas, los jefes de plaza comprobaban que los nuevos sicarios estaban dispuestos a todo y que eran dignos asesinos para incorporarse al clan. De esta manera comenzó a forjarse una leyenda oscura alrededor de este cártel, considerado por muchos el más sanguinario de todos. Básicamente se constituyeron como una milicia, una guerrilla lista para asesinar civiles, rivales y miembros del ejército. Si a esto le sumamos que tenían acceso a todo tipo de armamento, como fusiles de asalto, ametralladoras y otras piezas automáticas, es fácil comprender la forma en que los Zetas se apoderaron del territorio, como una enfermedad altamente infecciosa que corre por el torrente sanguíneo. Lo que verás a continuación es un video filmado por un integrante de esta banda durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad mexicanas. Desgraciadamente la cámara terminó apuntando al asiento del vehículo, pero aún así nos permite echar un vistazo a la intimidad de estos asesinos. El pistolero tenía el cuerpo cubierto con equipo táctico y portaba un armamento moderno. A simple vista podríamos confundirlo con un soldado de un ejército regular. Además, hay algo fundamental en cómo funcionaban estos comandos delictivos. No tenían miedo ni escrúpulos. No les preocupaba los daños colaterales si había una misión demasiado arriesgada. Si era necesario aniquilar a 40 civiles inocentes, eso era parte del negocio. No había reparo moral que se interpusiera entre los Zetas y una suculenta ganancia monetaria. Como te adelantamos, una de sus principales fuentes de ingresos era el control del territorio mediante la violencia. Por lo general, los Zetas no buscaban producir narcóticos o establecer grandes laboratorios, sino apoderarse de las rutas para cobrar un peaje multimillonario, para que la cocaína llegue a las narices de los ansiosos compradores en el norte del continente. La sofisticación logística del grupo ayudó a catapultarlo al poder. Se hicieron conocidos por usar armas y equipos de comunicación de última tecnología y por emplear la disciplina militar para la planificación de sus operaciones y la recopilación de inteligencia. A diferencia de otros cárteles, los Zetas no compraban sus alianzas con sobornos y ofrendas de respeto, sino que aterrorizaban a sus enemigos. Su doctrina indicaba que el miedo era la mejor bandera para evitar traiciones y faltas de respeto. Por eso decidieron convertirse en la organización más sanguinaria en cuanto a sus prácticas concretas. Por ejemplo, torturaban a sus víctimas para luego colgar sus cuerpos en la vía pública. Fueron pioneros en la decapitación de humanos y la colocación de las cabezas en lugares céntricos de grandes ciudades, con el objetivo de enviar un mensaje claro a civiles, otros cárteles y políticos importantes. Los Zetas eran los dueños absolutos del negocio de la droga. También eran adeptos a masacrar indiscriminadamente a grandes números de personas, como fue el caso en agosto de 2010, cuando 72 inmigrantes fueron asesinados y enterrados en una fosa en el estado de Tamaulipas.
Aquel crimen fue uno de los más infames cometidos dentro del suelo mexicano. Ciudadanos de diversas nacionalidades centroamericanas fueron llevados allí engañados, con la promesa de ser trasladados a ciudades con empleo y estabilidad. Una vez que arribaron a un gran descampado, fueron acribillados a sangre fría y luego apilados. Las imágenes son terribles y no parecen parte de una guerra contra frentes criminales, sino los campos de concentración nazis de hace varias décadas. Todo fue descubierto gracias al relato de un sobreviviente ecuatoriano que pudo escapar del fusilamiento gravemente herido. En su voz se puede sentir el horror y la crueldad que experimentó este hombre. Nos rodearon 3 carros. Salían con 8 personas bien armados. Ahí nos rodearon todo. Nos bajaron del carro, nos botaron boca abajo. Y después, como escuché el ruido que disparaban, yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos. Y luego llegó disparando a mí. El hallazgo de los 72 cadáveres amontonados en una fosa común a las afueras de San Fernando, Tamaulipas, impactó a todo el país. El nombre de los Zetas terminó de incorporarse al lenguaje cotidiano como sinónimo de brutalidad, falta de humanidad y derramamiento masivo de sangre. Se supo entonces que este cártel prefería tomar control del territorio al estilo militar y mantenerlo a cualquier costo. La intimidación era su táctica preferida. Muchos se preguntaron cómo era posible que las autoridades permitieran que una guerrilla narco se apodere de esa manera del suelo azteca. De a poco, la presión social demandó medidas más fuertes contra estos cárteles, implicando en la persecución y captura de sus principales líderes a fuerzas como la Marina Armada de México. Para 2012, esta banda había establecido presencia en al menos 405 municipios aztecas, casi el doble que sus rivales más cercanos. También habían migrado hacia Guatemala, tomando con su violencia característica territorios estratégicos para el tráfico de drogas. Sin embargo, en aquella época surgió otro problema que los mantuvo ocupados: una salvaje guerra por el territorio con el Cártel del Golfo, el grupo en el que comenzaron las actividades de los Zetas. Los conflictos se focalizaron en el estado de Tamaulipas, particularmente por las ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como por el control del centro económico de Monterrey. El grupo Zeta también libró muchas otras guerras a lo largo de todo el país, lo que les impidió concentrarse en una sola región. Esta variedad de frentes en lucha comenzó a desgastar el funcionamiento interno, ya que debían mantener presencia en numerosos lugares y surtir de armas, balas y dinero a sicarios en las partes más alejadas de México. De a poco se hizo evidente que conquistar todo el suelo azteca implicaba un esfuerzo logístico y humano enorme, que hacía peligrar a la organización. Ten en cuenta que en esa conquista no solo se enfrentaron a la competencia, sino también a la ley. A continuación veremos grabaciones de una intensa balacera en la que sicarios de los Zetas confrontaron a fuerzas de seguridad. Todo aconteció en Villa Unión, Coahuila, una de las regiones donde este grupo criminal pisó fuerte durante años. El video fue captado por los efectivos de la Fuerza Coahuila, representantes de la ley a nivel estatal que han tenido que enfrentarse en numerosas ocasiones con los pistoleros narco. Como verás, los uniformados estaban bien preparados, con equipo táctico y armamento a la altura de los desafíos. Es por eso que de a poco lograron victorias importantes eliminando a operadores y sicarios Zeta. Pero esto estaba lejos de frenar el avance del temido grupo criminal. Durante ese tiempo, para fortalecer sus dominios, el cártel construyó una red de contactos internacionales para el tráfico de drogas a lo largo de Centroamérica y hasta Colombia.
Esto incluía conexiones con pandillas de diverso nivel en Venezuela, Europa, Estados Unidos y África Occidental. El control territorial de cada facción local también les permitió reclamar una comisión ante cualquier actividad criminal que tomara lugar en su plaza. Eso le permitió a los Zetas conseguir ingresos de un sinnúmero de frentes, sin importar el origen, ya que podría provenir desde secuestros de migrantes hasta falsificación de DVDs. Es por esta estrategia que las autoridades comenzaron a denominar como integrante del grupo a cualquier pandillero o pistolero, sin importar si realmente era miembro del cuerpo central de sicarios de la organización. Ser un Zeta se transformó en una suerte de concepto, sinónimo de ser un asesino despiadado que operaba para el comando liderado por Heriberto Lascano Lascano. Sin embargo, para 2012 el grupo original estaba empezando a dividirse, lo que desató un proceso de fragmentación que duró varios años. La creciente dificultad que implicaba la coordinación de todas las facciones locales, en un momento en el que se deterioraron las relaciones entre los principales referentes del cártel, terminó socavando su poder y generando duras derrotas tanto con las fuerzas de la ley como con el cártel de Sinaloa. Escuchemos una de las tantas balaceras acontecidas en esa época. Los otros cárteles pronto aprendieron sus métodos y crearon grupos con experiencia militar para contrarrestar el avance brutal que lograron los Zetas en sus primeros años de existencia. La guerra con el cártel del Golfo fue larga y desgastante, acrecentada por ser el frente que dio nacimiento a estos sicarios militares. Tal vez la herencia más oscura que dejaron los hombres de Lascano Lascano es haber elevado la vara en cuanto al nivel de brutalidad permitido entre los grupos narco. Ellos abrieron la puerta al infierno, haciendo de la mutilación, la tortura, las filmaciones de matanzas y todo tipo de elementos salvajes algo común y corriente. En muchos sentidos, el panorama caótico que se vive hoy en distintas ciudades mexicanas encuentra su origen en las actividades de los Zetas. Las autoridades también los han golpeado, pero ninguna derrota fue tan dolorosa como la de octubre de 2012, cuando soldados de la Marina de México dieron muerte a Heriberto Lascano Lascano. El temido líder fue abatido en una balacera. Si bien corrieron muchos rumores sobre la verdadera identidad del cuerpo que quedó tendido en la vía pública, con el tiempo se pudo identificar que de hecho se trataba del principal referente de esta temida facción. Esa pérdida no lo sacó del ojo de la tormenta. En julio del 2013, la Marina de México logró capturar al sucesor, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40. Desde entonces, la cabeza más visible de los Zetas fue Omar Treviño, hermano menor de Miguel Ángel, conocido como Z42. Su reinado de terror culminó en marzo de 2015. A continuación veremos imágenes de su traslado hacia una prisión de máxima seguridad. Pensativo y afligido. Así lucía Omar Treviño Morales, alias el Z42, en su trayecto hacia la Ciudad de México tras su captura. En un video distribuido por las autoridades, se observa cómo el líder de los Zetas es examinado y fotografiado por personal de la Procuraduría General de la República. Como verás, luego de una década de impunidad, en el lapso de 3 años, la justicia logró dar de baja a los principales capos de la organización, lo que fomentó la ruptura de varias células. Para sobrevivir a los cambios de liderazgo, los Zetas hicieron numerosas alianzas temporales con grupos criminales como la familia michoacana y los Caballeros Templarios. También se enfrentaron contra un sinnúmero de facciones de menor envergadura, evitando chocar con los grandes frentes nacionales, ya que no consideraban estar a la altura de esos desafíos. En términos generales, 2 elementos parecían mantenerse intactos: su rivalidad con su antigua organización matriz, el Cártel del Golfo, y su odio por el Frente de Sinaloa. Sin embargo, en el mundo narco nada es para siempre.
Debido a su estado actual, hay reportes de que facciones herederas de los Zetas originales han formado pactos de colaboración con células del CDG. Tal parece que en el negocio de la droga no hay leyes escritas en piedra. Como te adelantamos, a nivel internacional, este grupo supo construir alianzas con organizaciones criminales en Colombia, Centroamérica, en particular Guatemala, Venezuela, África Occidental, Europa y Estados Unidos. Hoy en día no está claro qué parte de esta red sigue activa y qué pandillas se encargan de mantener en funcionamiento las rutas narco que conectan el norte del continente. Los días de los Zetas como el cártel más temido de México y como una organización con un vasto alcance transnacional ha llegado a su fin, pero eso no significa que las esquirlas de sus balas aún no sean mortales. Su nombre no se va a desvanecer en el corto plazo. La fragmentación del comando original ha dado lugar a nuevas células que buscan perpetuar el legado oscuro de Heriberto Lascano Lascano y su tropa de mercenarios militares. La herencia sanguinaria de los Zetas sigue atormentando al suelo azteca. De esta manera llegamos al final de un video repleto de la violencia más terrible que vivió México. Si te gusta este contenido y quieres estar al tanto de las novedades más impactantes del crimen organizado azteca, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.